Es un lío con esto, todos aquí al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Se acuerdan de firmar? ¿No había examen corto, jóvenes? Sí. Bueno, entonces pilas pues a las 8 de la... Bueno, entonces nos quedamos viendo lo que era la regresión lineal. Y con eso íbamos a adquirir lo que es el dato correcto de la constante. Bueno, entonces, a ver, léame Adriana, por favor. Debido a que la rapidez de reacción tiene las unidades ms y bromo 2 en m, en este caso la unidad de K es de un segundo o s de minuto. Es importante entender que la K no se ve afectada por la concentración de bromo 2. La rapidez será mayor cuando la concentración sea mayor y será menor a menores concentraciones de bromo 2, pero la relación rapidez bromo 2 permanece igual mientras no cambie la temperatura. Bueno, entonces se dan cuenta que la velocidad va a depender de la concentración de bromo. A mayor concentración de bromo, mayor velocidad. A menor concentración de bromo, menor velocidad. ¿Verdad? Entonces por eso, a partir de la rapidez nada más no podemos calcular una constante porque eso nos va a variar. Pero si nosotros relacionamos la rapidez dividido la concentración, ¿verdad? Que ahí sí va a ser constante, entonces podemos obtener lo que es la constante de rapidez de lo que es el proceso. ¿Ok? Bueno, a ver, léame Alejandro Valdemar, por favor. Podemos calcular la constante de rapidez para la reacción con base en los datos para t igual 50 segundos que vimos. Entonces, por ejemplo, acá, para lo que habíamos visto en la tabla pasada, K va a ser igual a rapidez partido bromo, la concentración de bromo, entonces sería 3.52, que es la rapidez, ¿verdad? Partido la concentración y vamos a obtener el valor de la constante, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos hecho el día de ayer. Bueno, vamos a ver y vamos a ver cómo calculamos la ley de rapidez. Entonces la ley de rapidez lo que nos va a dar va a ser los coeficientes que deben tener los diferentes compuestos que están reaccionando. Bueno, a ver, léame Andrea Michelle, por favor. Aprendimos que la rapidez de una reacción es proporcional a la concentración de reactivos y que la constante de proporcionalidad K recibe el nombre de constante de rapidez. Ok. Bueno, entonces, a ver, léame Brosny, por favor. La ley de rapidez expresa la relación de la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y la concentración de los reactivos elevados a alguna potencia. Bueno, entonces vamos a ver que la ecuación general de la rapidez en una reacción típica A, donde es las minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las mayúsculas pues son los diferentes compuestos. Entonces esta sería una típica reacción en química general, o en química en realidad, en general. La ley de rapidez, entonces, ¿cómo sería la fórmula de la ley de rapidez? Entonces, la ley de rapidez sería igual a una K, la constante de rapidez, multiplicado por la concentración del reactivo A elevado a la X por la concentración del reactivo B elevado a la Y. Entonces, se dan cuenta que dijimos que para calcular lo que es la rapidez, únicamente vamos a utilizar los reactivos, no vamos a utilizar los productos. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, bueno, y después ahorita van a explicar eso, ¿no? ¿Por qué es que no se usan los productos? Porque fíjense pues, conforme va empezando la reacción y va generando
los productos. Entonces, al principio solo va a haber reacción directa, o sea, hacia la formación de productos, pero conforme se van generando los productos, conforme va avanzando, también se va generando la reacción inversa. Entonces, esta reacción inversa nos va a causar problemas para el cálculo de la constante. Entonces, por eso es de que trabajamos con los reactivos, ¿ok? Esa es la razón. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a determinar es esos coeficientes X y Y. Y los vamos a determinar por medio de lo que es un experimento, ¿ok? Por medio de un experimento. Entonces, a ver, léame por favor, Carlos Francisco. Donde X y Y son números que se determinan experimentalmente, observe que, en general, X y Y no son iguales a los coeficientes estequiométricos A y B. Ok, o sea que se dan cuenta ustedes como pasa ahí en lo que estamos viendo. Estos coeficientes A, B, C y D no tienen nada que ver con X y Y y por eso lo ponemos diferente. Esto vamos a ver en la siguiente unidad, que esto sí tiene que ver con el equilibrio químico, pero con lo que es velocidad nada. Este X y Y son diferentes, pueden ser iguales, pero sería casualidad, pero son diferentes. Porque eso es una cosa que nos engañamos. Voy a calcular la rapidez, solo balanceo la ecuación y ya tengo eso. No. A ver, léame, Carlos Manuel. Cuando conocemos los valores X, Y y K, podemos utilizar la ecuación para calcular la rapidez de la reacción dada la concentración de A y B. Entonces, nosotros vamos a poder calcular esos valores si conocemos los datos experimentales. Bueno, a ver, léame, por favor, Carlos Norberto. Los exponentes X y Y especifican las relaciones entre las concentraciones de los reactivos A y B y la rapidez de la reacción. Ok. Bueno, a ver, léame por favor, Dalila. Al sumarlos obtenemos el orden de reacción global, que se define como la suma de los exponentes a los que se elevan todas las concentraciones de reactivos que aparecen en la ley de rapidez. O sea que tenemos que sumar X más Y, ese sería el orden global. Bueno, a ver, léame David Alexander, por favor. Para determinar la ley de rapidez de una reacción, considere la reacción entre el flúor y el dióxido de cloro. Entonces, nosotros tenemos la reacción de flúor gaseoso más dióxido de cloro, nos va a dar el compuesto fluorado, ¿ok? El dióxido de cloro fluorado. Bueno, entonces, se da cuenta que aquí los factores estequiométricos sería 1, 2 y 2. Entonces uno diría, bueno, entonces los coeficientes va a ser 1 y 2. No es cierto. Puede ser de que salga 1 y 2, pero eso sería de una forma casual. No es así. Bueno, a ver, léame por favor, Denise Alexander. Una forma de estudiar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la rapidez de la reacción es determinando la dependencia de la rapidez inicial de las concentraciones iniciales. Ok, entonces nosotros vamos a poderlo calcular con datos experimentales. A ver, léame, Dulce María. Es preferible medir las rapideces iniciales, ya que según procede la reacción, disminuyen las concentraciones de los reactivos y entonces resulta difícil medir los cambios con exactitud. Ok, ¿se dan cuenta? Entonces aquí tenemos los cambios de esa reacción, ¿verdad? Aquí tenemos el flúor y aquí tenemos el dicloro, ¿verdad? Entonces aquí me da esa reacción. Se dan cuenta que uno de las moléculas de flúor se va a adicionar al otro.
al dióxido de cloro. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Eileen. Es preferible medir las rapideces iniciales, ya que según procede la reacción disminuyen las concentraciones de los reactivos y entonces resulta difícil medir los cambios con exactitud. También puede ocurrir una reacción inversa del ciclo. Entonces, fíjense pues, se dan cuenta que como les dije, ¿verdad? Al principio solo se da la reacción directa de productos a reactivos. ¿Ok? Bueno, perdón, al principio se da solo la reacción de reactivos a productos, pero conforme va avanzando la reacción también se da la reacción de productos a reactivos, o sea, la reacción inversa. ¿Ok? Y eso causa problemas en el cálculo. Esta sería la reacción directa y esta sería la reacción indirecta. Bueno, a ver, léame por favor, Estuardo Josué. La cual introduce un error en la medición de la rapidez. Ambas complicaciones están ausentes durante las primeras etapas de la reacción. Entonces, por eso, en este caso, cuando empieza la reacción, no se da casi la reacción inversa. Entonces, no me causa ningún problema en el cálculo. Entonces, por eso se trabajan con concentraciones iniciales. Bueno, miramos aquí la tabla, que es lo que vamos a hacer. Se da cuenta que tenemos esta tabla en donde tenemos la concentración de flúor molar y la concentración de dióxido de cloro molar. Tenemos las rapideces iniciales, ¿verdad? Que eso lo medimos nosotros. Y entonces tenemos que para el primer caso, miren, tienen punto 1 y punto 0,1. De ahí tienen punto 1, punto 0,4. Y de ahí tienen punto 2 y punto 0,1. Bueno, ahora veremos cómo vamos a tratar esto. Entonces nosotros vamos a investigar cuando una concentración de uno de los reactivos esté constante. Se dan cuenta que en la 1 y 2 está constante la concentración de flúor. Entonces ahí podemos ver lo que es la influencia para la concentración de dióxido de cloro. Ahora, miren pues, ahora aquí, ¿en dónde está constante? ¿En qué experimentos? Para el dióxido de cloro, ¿en dónde está constante? ¿En qué experimentos, jóvenes? En el 1 y en el 3. En el 1 y en el 3. Entonces, para averiguar el coeficiente del flúor, tendríamos que comparar la reacción 1 con la reacción 4. Para calcular el coeficiente del dióxido de cloro, tendríamos que agarrar la reacción 1 y la reacción 2. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Está claro eso, jóvenes? Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea que al dejar uno de los experimentos comparando dos experimentos, dejando constante una de las concentraciones, podemos calcular el efecto del otro. Y así vamos a hacer. A ver, léame por favor, Félix Eduardo. Si observamos que los valores de 1 y 3 notamos que al duplicarse el flúor, mientras se mantiene constante el dióxido de cloro, la rapidez de la reacción se duplica. 1.2 por 10 a la menos 3 a 2.4 por 10 a la menos 3. Entonces, se dan cuenta, miremos el 1 y 3. Aquí estamos dejando constante la concentración de flúor. Y acá, se dan cuenta, la concentración de cloro pasa de 0.10 a 1 y ¿qué dijimos? 1 y 3. Estamos dejando, constante la concentración de dióxido de cloro, 0.01 y 0.01. Ahora miremos la concentración de flúor, 0.1, 0.2. ¿Qué pasó con la concentración? ¿Se duplicó o se triplicó, se cuadriplicó, quedó igual? Tenemos 0.1, ahí falta el 0.10 y pasó a 0.10, se duplicó, ¿sí o no? Ahora miremos la velocidad, ¿qué pasó? Tenemos 1.2 y 2.4. Podemos decir solo eso porque están con el mismo exponente. 1.2 y 2.4, ¿cómo pasó? ¿Se duplicó o no se duplicó? Sí, se duplicó.
¿Se dan cuenta que qué quiere decir? Entonces, que en esto hay una proporcionalidad, ¿verdad? Bueno, ahora hagamos el análisis. Entonces, la ecuación de rapidez va a ser igual a K multiplicado por la concentración de fluoruro elevado a la X por la concentración de dióxido de cloro elevado a la Y. Lo puede poner al revés, no importa, pero eso les tiene que dar lo mismo siempre. Bueno, entonces ahora vamos a comparar, se dan cuenta, el 1 y el 3. Se dan cuenta que acá pongo, entonces, el 1, ¿qué sería? Ahora miren, lo que tengo que hacer es que debo de poner de tal forma la división que me queden números enteros. Entonces, ¿quién debo de poner arriba? ¿La más grande o la más pequeña? La más grande. Tengo que poner la más grande para que me queden números enteros. Entonces se dan cuenta que podemos verlo acá. ¿Cuál es la más grande? ¿La 3 o la 1? La 3. La 3 tiene 2.4 y la 1 tiene 1.2. Bueno, entonces vamos a dejar la expresión número 3 arriba y la expresión número 1 abajo. Entonces mire, pues la expresión número 3 es 2.4 por 10 a la menos 3 es igual a K por punto 2, se dan cuenta, punto 2 elevado a la X por punto 0,1 elevado a la Y, que es la concentración de cloro. Esa sería la 3. Ahora miremos la 1. La 1 sería 1.2 por 10 a la menos 3 va a ser igual a K multiplicado por punto 1 elevado a la X y multiplicado por punto 0,1 elevado a la Y. Se dan cuenta que ahí, como la concentración de dióxido de cloro es constante, al hacer la división pues se me va a ir ese factor. Punto 0,1 elevado a la Y es igual que punto 0,1 elevado a la Y, se me elimina. También eliminamos la K porque si es K es constante, ¿sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? La K sería constante. Bueno, entonces ahora ¿cómo me queda la ecuación? 2.4 dividido 1.2, ¿cuánto queda? Queda 2. Ahora se me fue K, se me fue 0.01 elevado a la Y, entonces solo me queda 0.2 elevado a la X y 0.1 elevado a la X. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me queda 2 elevado a la X? ¿Por qué me queda eso? A ver pues chicos, ¿por qué me queda eso? Porque se refiere al flúor que tiene. No, eso es el valor, ¿por qué me queda eso? Es de la división de 0.2 dividido 0.1. ¿Ok? Entonces, 0.2 dividido 0.1, ¿cuánto queda? 2. 2. ¿Ok? Se dan cuenta de que puedo dividir así, ¿por qué? Porque el X tiene el mismo coeficiente, ¿sí o no? ¿Sí puedo hacer eso? Sí. Es como quedaría esto elevado a la X, ¿sí o no? Entonces, esto me queda 2 elevado a la X. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora me queda 2 igual a 2 elevado a la X. Bueno, entonces, ¿qué valor de X debe tener para que me quede 2? Porque 2 va a ser igual a 2, ¿va, jóvenes? Entonces, para que me quede 2, ¿qué debe ser X? 1. Debe ser X igual a 1. 2 elevado 2 elevado a la 1, hagan en la calculadora cuánto les queda. 2. Les queda 2, ¿verdad? Entonces quiere decir de que X va a ser igual a ¿qué? 1. Igual a 1. Entonces ahí averigüé X. Bueno, ese sería para averiguar qué coeficiente tiene el flujo. Entonces el coeficiente del flujo sería 1.
Bueno, ahora vamos a averiguar el otro. Ahora, ¿qué experimento vamos a agarrar para averiguar el dióxido de cloro? ¿Cuál experimento vamos a agarrar? El 2. No podemos agarrar solo uno, tenemos que agarrar siempre dos. ¿Cuál vamos a agarrar? 2 y 3. 2 y 3. Y ahí está constante la concentración de flúor, mi estimado. Tiene que agarrar los experimentos donde el flúor esté constante. ¿Está claro eso o no? No puedo agarrar el 1 y el 3 y no puedo agarrar el 2 y el 3, pues jóvenes, si se dan cuenta acá la concentración está variando. Tengo que agarrar el 1 y el 2 porque ahí la concentración de flúor es igual o constante. ¿Está claro? Entonces tendríamos que agarrar los experimentos que estén constantes, ¿verdad? Dependiendo de que esté calculando. ¿Aquí qué está calculando? ¿Flúor? No, pero entonces ¿qué sería? ¿X o Y? Aquí no es flúor, es X o Y. ¿Qué está calculando con esta? ¿Qué calculó ya, pues? La X. Bueno, entonces ahora lo que quiere calcular es la Y, ¿sí o no? ¿Y la Y con quién está? Con el dióxido de cloro. La X estaba con el flúor. Entonces, si usted quiere calcular la Y, debe dejar constante la concentración del flúor, porque es el que tiene la X. ¿Está claro eso o no? Sí, genial. Bueno, entonces, ahora yo ya sé que como voy a calcular Y, debo de dejar constante en donde esté X, que es flúor. Bueno, a ver, léame por favor, Guillermo. De forma semejante, los datos de 1 y 2 demuestran que al cuadriplicar ClO a la 2, manteniendo... A la 2 no es, en dado caso sería sub 2. Disculpe. Manteniendo F sub 2 constante, la rapidez aumenta 4 veces, por lo que la rapidez también es directamente proporcional a ClO sub 2 por 1 por 10, 1.2 por 10 a la menos 3 a 4.8 por 10 a la menos 3. O sea que la concentración, se dan cuenta que tenía 0.10 y pasó a 0.4. Y la rapidez pasó de 1.2 a 4.8. Pues entonces ahorita vamos a calcular Y. Bueno, entonces se dan cuenta de que aquí se cuadruplicó la concentración de dióxido de cloro. ¿Y qué pasó con la velocidad? Dividan 4.8 entre 1.2, ¿cuánto queda? Se cuadruplicó también. Ok, o sea que entonces quiere decir de que es directamente proporcional. Pero entonces ahora vamos a calcular. Ahora, ¿cuál es la que voy a poner arriba, jóvenes? ¿La 1 o la 2? La 2. Voy a poner la 2 y abajo la 1 para que me salga un número entero. Entonces tenemos la ecuación que habíamos visto. Ya calculamos X, ahora vamos a calcular Y. Entonces ahora se dan cuenta, como debo de calcular Y, debo dejar constante F. Bueno, entonces agarro 4.8 por 10 a la menos 3 va a ser igual a K por 0.1 de flúor, ¿verdad? Multiplicado elevado a la X multiplicado 0.04 elevado a la Y. Y la 1, que sería 1.2 por 10 a la menos 3 por K por 0.01 otra vez multiplicado elevado a la X multiplicado por 0.01 elevado a la Y. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa? Igual, ahora se me va a ir la K, porque es igual, y ahora se me va a ir 0.01 elevado a la X, ¿se dan cuenta? Aquí solo me va a quedar la Y. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa? 4.8 por 10 a la menos 3 dividido 1.2 por 10 a la menos 3 me queda 4, ¿sí o no? Y ahora aquí, 0.04 dividido 0.01, ¿cuánto me queda? 4. Entonces la ecuación me queda 4 igual a 4 elevado a la Y. Entonces, ¿cuál es el valor de Y para que 4 me quede igual a 4? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Porque 4 elevado a la 1 me va a dar 4.
Entonces quiere decir en este caso que Y va a ser igual a 1. Eso es lo que va a tener que hacer en el examen corto de la otra semana y también en el parcial. Entonces ahora miren, ahora ¿qué quiere decir? Que ya sabemos cómo es la expresión de la rapidez para esta ecuación. Entonces ahora la rapidez me queda igual acá, flúor elevado, concentración de flúor elevado a la 1 y concentración de dióxido de cloro elevado a la 1. ¿Ok? Esto es lo que se les pide. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Esta pregunta, pues, como dice Nerveso. Si les queda duda. Bueno, a ver, léame, Helen, por favor. Debido a que tanto F... La concentración de F. ¿Ya? Debido a que tanto la concentración de F sub 2 como ClO2 sub 2 están elevados a la primera potencia, la reacción de primer orden respecto de fósforo 2... Fósforo, ese es F, pónganlo, fósforo. Sub 2 de primer orden respecto a ClO sub 2 y 1 más 1 de segundo orden global. O sea que el orden para cada uno de las sustancias es elevado a la 1. Pero el orden global, ¿se acuerdan ustedes que es X más Y? Entonces X es 1 y Y es 1. Entonces el orden global es 2. ¿Está claro, jóvenes? Se dan cuenta que acá el valor de X sí coincidió con el coeficiente estequiométrico, pero no coincidió con el coeficiente estequiométrico del dióxido de cloro. O sea, son dos cosas aparte, jóvenes, son dos cosas aparte. Bueno, a ver, léame por favor, José Alejandro. Que ClO2 está elevado a la potencia 1, a pesar de que su coeficiente estequiométrico en la ecuación global es 2. La igualdad entre el orden de reacción primero y el coeficiente estequiométrico 1 respecto de F2, en este caso es una diferencia. Ok, entonces se dan cuenta de lo que les decía, ¿va? O sea, el flúor que era X me salió 1, pero ya el dicloro no me salió 2, no, que me salió 1 también, ¿verdad? Entonces cuando miran este Cl2O2, no puede decir solo Cl2O2, porque ¿esto qué significa? Concentración. Cuando usted mira esos corchetes, por favor, significa concentración de ClO2 o O sub 2 si quieren. Así lo debe decir mi estimado, ¿oyó? Bueno, a ver, léame Kevin, por favor. A partir de las condiciones de los reactivos y de la rapidez inicial, también podemos calcular la constante de rapidez. Ok, entonces ahora vamos a calcular la constante. Entonces, la constante, ¿cómo la voy a calcular? Pues tengo que utilizar la ecuación que ya yo determiné. ¿Se dan cuenta que la ecuación, qué era la ecuación? La ecuación era rapidez es igual a K por la concentración de cloro, perdón, de cloro, no de flúor. La concentración de flúor multiplicado por la concentración del dióxido de cloro, elevado a la 1, ¿verdad? Pues entonces para calcular K debo despejarla, ¿verdad? Entonces ahora K me queda igual a ¿qué? Me queda igual, déjenme ver, me queda igual a rapidez elevado la concentración de flúor elevado a la 1 por la concentración de dióxido de cloro, lo que está ahí abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar cualquier experimento. En este caso, ¿qué experimento agarré, jóvenes? El 1, ¿ah? ¿Sí o no? Ahí agarré el 1. ¿De la tabla, jóvenes, o no? Miremos la tabla, pues. Miren, aquí agarré los datos de la 1. Puedo agarrar cualquiera de los datos y me tiene que salir la misma constante, pues, jóvenes. Por eso es constante, ¿no?
Entonces en este caso agarré los de la 1. Entonces aquí tengo rapidez 1.2 por 10 a la menos 3 molar segundo. Y luego tengo 0.01 molar por 0.01 molar. 0.1 por 0.01. Hagan el cálculo a ver si les sale eso. Se dan cuenta que aquí se va 1 molar con 1 molar. Entonces solo les va a quedar partido molar por segundo. A ver, ¿les quedó eso pues, jóvenes, o no? Sí, queda eso, Lick. Ok, entonces esta sería la constante. Entonces, esto es un problema típico de lo que es el cálculo de la ecuación de rapidez. Bueno, entonces vamos a resumir qué fue lo que hicimos para calcular lo que es la ecuación de rapidez y luego la constante. O sea, ese es el problema que les vamos a pedir en el examen. Bueno, entonces ahora los siguientes puntos resumen el estudio de la ley de rapidez, es lo que hicimos. Bueno, a ver, léame por favor, María Fernanda, por favor. Las leyes de la rapidez siempre se determinan en forma experimental. A partir de las concentraciones de los reactivos y de la rapidez inicial es posible determinar el orden de una reacción y por tanto la constante de rapidez de la reacción. Ok, o sea que es a través de datos experimentales. A ver, léame Mario Solares, por favor. A ver, Marlon, por favor. El orden de una reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos, no de los productos. A ver, ¿se acuerda Marlon por qué no utilizamos los productos? A ver, ¿quién se acuerda por qué no utilizamos los productos? Porque causan problemas por la reacción inversa. Perfecto, ahí estamos. O sea, cuando ya están los productos, es lo que decíamos acá, ¿va? Cuando ya están los productos comienza a generarse la reacción inversa. Entonces, si nosotros generamos la ecuación a partir de esto, tenemos la influencia de la reacción inversa, o sea, no va a ser una reacción neta. En cambio, cuando empezamos con las concentraciones iniciales de los reactivos, prácticamente nos está dando la reacción inversa. Bueno, a ver, léame por favor, Maida. Fue al baño, Maida. A ver, Melissa. El orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico del reactivo en la reacción global balanceada. Ok, se dan cuenta que no tiene nada que ver una cosa, el orden, el coeficiente estequiométrico con X y Y. Por eso es que se llaman diferentes también, ¿no, jóvenes? Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, léame, Paula. La reacción del óxido nítrico con hidrógeno a 1280 grados Celsius es. Entonces, acá tenemos la reacción. Se dan cuenta que tenemos 2 moles de NO gaseoso más 2 moles de hidrógeno, nos va a dar nitrógeno gaseoso más 2 moles de agua. Entonces, a ver, Ramsés, ¿será que X y Y va a ser igual a 2? ¿Qué dice usted? ¿X y Y puede ser igual a 2? No, licenciado. ¿Por qué? Pues cuando estoy diciendo 2, estoy diciendo por esto, ¿no? ¿Puede ser igual o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí podría ser igual, pero yo no me tengo que basar en estos dos. ¿Ya? Yo tengo que hacer el cálculo. No puedo decir, el X va a ser 2 y el Y va a ser 2. No. Bueno, eso es lo primero que tengo que tener claro, jóvenes, porque en el examen ustedes comienzan a hacer esas tonteras, ¿no? Bueno, a ver, léame Shirley, por favor. Fue al baño. A ver, Valesca.
No es hidrógeno 2, solo sería o dice H2 o dice hidrógeno, porque hidrógeno se llama la molécula, por favor, Valesca. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense pues, ahora vamos a hacer lo que se les pide en el examen. Primero, la ley de rapidez, tenemos que nosotros determinar X y Y. Luego, ya que determinamos X y Y, pues podemos calcular la constante de rapidez a través de la ecuación. Y por último, vamos a calcular la rapidez a concentraciones que nos están dando. Eso es lo que tengo que entender. Bueno, entonces, fíjense pues, en este caso tengo que escribir, para determinar quién es X y Y, tengo que escribir la ecuación que yo propongo. Puede ser cualquiera de las dos. Bueno, aquí, ¿cuál es la ecuación que yo voy a proponer? Jóvenes, a ver, ¿cuál sería la ecuación que voy a proponer? Que eso es lo que tengo que empezar. ¿Cuál sería la más lógica? 2 y 3. No, yo no estoy hablando nada de eso, yo estoy hablando de rapidez. ¿Rapidez a qué va a ser igual? Acá. ¿Va a ser igual acá? ¿Por qué? Más X más Y. No, eso no tiene nada que ver, eso que es más. Una concentración Concentración de NO elevado a la X. ¿Por qué? por la concentración de H2O. Por la concentración de H2O. H2O. ¿Se dan cuenta, pues, joven? Esa sería una propuesta. Bueno, pero si yo, esa sería la propuesta lógica. Pero ¿qué dicen ustedes? Si yo pongo K igual a H2 elevado a la X por NO elevado a la Y, ¿estaría correcto? No, Lick. Estaría correcto, solo que va a estar correcto, solo que voy a calcular X va a ser ahora hidrógeno y Y va a ser NO, ¿ya? ¿Me entienden? Porque ustedes van a tener que buscar en dónde está constante, igual que como buscarían arriba. O sea, no necesitan hacerlo como está en el libro, pues jóvenes, eso es lo que yo quiero que sepan, ¿o no? Les tiene que dar lo mismo. ¿Estamos o no? ¿Está claro el concepto o no? Sí. Bueno, vamos a usar la, ¿cuál usamos? ¿La anaranjada o la azul? La roja. La roja, si no es roja. Es que no se mira naranjada. ¿Usamos la anaranjada o la roja? A ver, voten. Naranjada o roja. Voten por la anaranjada, a ver. Mano subida. Bueno, bajen la mano, pues son naranjadas. Entonces se da cuenta que puedo usar cualquiera de las dos. Entonces miren pues. Ahí nos va a salir diferente a lo que está puesto en la respuesta que tengo yo, pero, o sea, el procedimiento, no la respuesta va a ser igual. Pues entonces ahora, fíjense pues. Si yo quiero averiguar X, que en este caso es hidrógeno, ¿cuál experimento voy a tener? Y una vez apuntémoslo ahí. A ver, si yo quiero averiguar X, ¿cuál es el que debo dejar constante? El 1 y 2. 1 y 2, ¿por qué? Si quiero averiguar X y dejo 1 y 2, estoy eliminando la concentración de hidrógeno. ¿Tiene lógica eso? Sería 2 y 3. ¿Ok? ¿Se da cuenta que si yo quiero averiguar esto, tengo que dejar constante este, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué debo de poner para averiguar este? El 2 y el 3. Ahora, yo quiero averiguar Y, ¿cuál experimento debo comparar? 1 y 2. Ahí sí, ¿por qué? Para comparar el Y tengo que dejar el Y, o sea que debo de dejar constante el hidrógeno. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro o no? Sí. 1, 2. Entonces, si fuera el de arriba tendría que dejarlo al revés, ¿sí o no? ¿Va? Porque si fuera el de arriba, se dan cuenta, si fuera el de arriba, si quiero averiguar X, que va a ser NO, ¿quién debo de dejar constante? Debo de dejar constante el hidrógeno. Entonces acá va a ser 1 y 2. Y para averiguar este, ¿qué debo de dejar constante? El NO. Entonces el constante es en 2 y 3. ¿Se dan cuenta que va saliendo lo mismo o no?
Bueno, entonces, como dijimos el anaranjado, agarremos el anaranjado. Entonces, ahora vamos a agarrar la X. Bueno, entonces ahora dejo constante eso. Voy a agarrar el 2 y 3. Miremos el 2, ¿qué me dice? Entonces, acuérdense ustedes qué va a hacer. ¿Cómo va a ser la ecuación? Rapidez va a ser igual a ¿qué? Concentración, sería K por concentración ¿de qué? ¿Cuál dejo arriba? ¿El 2 o el 3? ¿Cuál dejo arriba? El 3. El 3 porque es más grande, ¿sí o no? Bueno, entonces, fíjense pues. Acá dijimos de que el de arriba va a ser 3. Y el de abajo, ¿qué va a ser? 2. Bueno, entonces, mejor pongamos los datos de una vez para no hacernos bolas. Entonces, rapidez del 2, ¿cuánto es? 10 por 10 a la ¿qué? A la menos 5, ¿bajo? ¿Ok? Y eso va a ser igual a ¿qué? Acá por la concentración de hidrógeno. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno, jóvenes? ¿Cuál es la concentración de hidrógeno, pues? 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. ¿Elevado a la cuánta? ¿Elevado a la cuánta? A la X. A la X multiplicado por la concentración de NO, ¿con cuánto es? 10 por 10 a la menos... No, 10 por 10 a la menos 3. ¿Elevado a la cuánta? Menos 3. A la menos 3. A la X. Elevado a la Y, ¿ok? Bueno, ahora agarremos la 2. ¿La 2 cuánto tiene? ¿De rapidez? 5 por 10 a la menos 0,10 a la menos. Ok, tenemos K. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno ahí? 2.0 por 10 a la menos 3. 2.0 por 10 a la menos 3 elevado a la X. Y luego la concentración del NO, 10 elevado a la menos 3 por 10 a la menos 3 elevado a la Y. Bueno, entonces ahora ¿qué se me iría, jóvenes? ¿Qué se me va a ir? La K. La K se me va a ir porque es la misma K. Bueno, ¿y ahora qué otra cosa se me va a ir? Y el 10 por 10 a la menos 3. Igual, ¿sí o no? Bueno, entonces ahora hagamos la división. 10 dividido 5, ¿cuánto queda? Ahí no tienen que hacer mayor cosa, ¿va? ¿Cuánto quedaría ahí? 2, ¿va? Bueno, entonces me quedaría en la primera 2. ¿Igual a cuánto? A 2. 4 por 10 a la menos 3 dividido 2 por 10 a la menos 3, ¿cuánto me queda? 2 elevado a la X. Bueno, entonces ¿cuánto sale eso? X igual a 1. Entonces ahora aquí yo ya sé que X es igual 1. ¿Se dan cuenta? Si ustedes miran la resolución del problema va a salir con la de arriba, ¿eh? Da lo mismo. Bueno, ahora resolvamos la otra. Entonces, ¿quién va arriba? Para averiguar la Y. ¿Quién va arriba? ¿La 2 o la 1? El 2, ¿por qué? Porque es más grande. Porque es más grande. Bueno, entonces ahora sería 2 y 1. ¿Cuál es la rapidez de la 2? 5 por 10 a la menos 3. ¿Eso va a ser igual a cuánto? Acá, por la concentración de ¿qué? De hidrógeno. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno? 2 por 10 a la menos 3. Elevado a la X. ¿Y la otra concentración cuál va a ser? 10 por 10 a la menos 3. 10 por 10 a la menos 3 elevado a la Y.
Bueno, y ahora el otro, ¿cómo me va a quedar? Sería 1.3 por 10 a la menos 5, ¿va? Sí, perdón, aquí me confundí. A la menos 5. Sería acá multiplicado por ¿cuánto? 0.2 por 10 a la 0.2. 2.0. Bueno, se da cuenta que esos son las cosas que hacen en el examen. Y ahora la otra, ¿cuál sería? Por 10 a la menos 3 elevado a la y. Bueno, ahora ¿qué se me va? K y 2 por 10 a la menos 3. X y esto. Bueno, entonces ahora, ¿cuánto es 5 partido 1.3? ¿Cuánto sale 5 partido 1.3? 3.85. 3.85. ¿Que es aproximado a cuánto? A 4, ¿ah? Bueno. Ahora miremos 10 dividido 5, ¿verdad? Porque como tiene el mismo, ¿cuál sería 10 dividido 5? Es 2. Es 2 elevado a la y. Entonces nuestra ecuación sería 4, 2 elevado a la y. Para que sea 4 igual a 4, ¿cuánto debe ser y entonces? Y elevado a la 2, porque 2 elevado a la 2 es 4, ¿sí o no? Bueno, entonces y es igual a 2. Entonces ya tenemos la y. ¿Qué les parece, joven? Sí, ese último es el coeficiente de hidrógeno, ahí el de arriba es el de nitrógeno. ¿Cómo así? Ya habíamos definido que X es hidrógeno y Y es NO. El primero que calculamos, ¿qué es usted? NO. No, hombre, el primer coeficiente, X o Y, eso no importa. ¿Cuál fue el que calculamos? ¿X o Y? X el primero. Bueno, entonces aquí teníamos X, ¿sí o no? 1. Y ahora calculamos Y, ¿de dónde va a ser? NO. Entonces usted tiene que estar claro de la ecuación que agarró, pues. Y eso es lo que pasa en el examen, pero ustedes no le atinan qué están haciendo. Aquí calculé X respecto a este. Y calculé Y respecto a este. Miren, ahí es donde viene el problema a la hora que ponen la respuesta, ¿no? Bueno, ¿está claro? ¿Alguna otra duda? Bueno, miremos el procedimiento que hizo mi estimado Chan. Entonces, miren, pues, la ecuación que debemos resolver es esta, ¿verdad? Que ya la pusimos ahí, ¿va? Se dan cuenta que ahí pusimos la ecuación, la primera, la azul, ¿va? Bueno, entonces antes de empezar, antes de seguir con esta, vamos a saber que cómo es la ecuación acá. Rapidez es igual a K por la concentración de hidrógeno a la 1 por la concentración de NO elevado a la 2. Esa fue la ecuación que calculamos con eso que hicimos en la pizarra, ¿sí o no? Va, entonces esa ecuación es la que tendríamos que usar para calcular K despejando y después para sustituir en la ecuación que tenemos ahí. Entonces esto lo hicimos con que ustedes sepan que va a salir lo mismo como lo hagamos. Bueno, a ver, léame por favor. Pues ya nos quedamos, jóvenes. Ya estamos empezando otra vez, ¿no? A ver, Adriana. Los experimentos 1 y 2 muestran que cuando se duplica la concentración de NO, una concentración constante de H2, la rapidez se duplica. Toma la porción de las rapideces a partir de este experimento. Se dan cuenta que aquí agarramos este experimento, se dan cuenta que es diferente a lo que teníamos en la otra parte, ¿sí o no? Bueno, entonces agarramos 1, 2 y nos queda esto, y ahora aquí
Perdón, tenemos que agarrar, bueno, y ahora aquí ¿cuánto nos queda? Este es el factor de quién. X es igual a 2. ¿Y de quién es ese factor? ¿De qué concentración es ese factor, jóvenes? NO. NO. ¿Se da cuenta que nos dio lo mismo o no? ¿Ok? Ahora aquí agarremos el experimento 2 y 3. ¿Ok? A ver, léame por favor, Alejandro. Nuestros experimentos 2 y 3 indican que al multiplicar H2 a NO constante se duplica la rapidez. Aquí escribimos la relación como. Entonces se dan cuenta que eso de que se duplique o que no se duplique, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es hacer la ecuación. Bueno, entonces sería rapidez 3 porque es la más grande partido rapidez 2. Entonces dejamos nuestras ecuaciones, 10 dividido 5 nos queda 2. Y lo otro pues se va, en este caso se van las X y nos quedan las Y. En este caso las Y son los hidrógenos. Entonces me queda 4 dividido 2, me queda 2 y 2 elevado a la Y que viene de la división del otro. Entonces Y me queda igual a 1. Y aquí en este caso Y, ¿quién es? Es hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Entonces la ecuación me quedó igual. Me quedó igual esa ecuación a la que nosotros hicimos en la pizarra. Solo que nos quedó al revés, pues, pero eso no es ahí sí que el orden de los factores no altera el producto, ¿va? En ese caso, como es multiplicación. Entonces, para que se den cuenta que puedo usarlo de las dos cosas. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Brownie. Lo que muestra que es una reacción de tipo 2 más 1 o de tercer orden global. Porque tengo que sumar el orden de la NO y el orden de hidrógeno, sale 3. A ver, léame por favor, Carlos Francisco. B. La constante de rapidez K se calcula utilizando los valores de cualquiera de los experimentos. Ok. Dale. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular K? Pues la tengo que despejar, ¿va? K va a ser igual a rapidez partido la concentración de hidrógeno a la 1 por la concentración de NO a la 2. Agarro cualquiera de los experimentos y ahí calculo K. Me debe salir más o menos lo mismo. Bueno, entonces ahí tengo la despeje de la fórmula. Agarré el experimento, los datos del experimento 2, 5 por 10 a la menos 5 de rapidez, 10 por 10 a la menos 3, ¿de qué es eso? Creo que es de NO, y 2 por 10 a la menos 3. Esto elevado al cuadrado, como vimos la ecuación, y esto elevado a la 1. A ver si le sale eso. ¿Le sale eso, jóvenes? 2.5 por 10 a la menos 2. Se dan cuenta que aquí me tienen que presentar las ecuaciones. O sea, no las ecuaciones, lo que es las dimensiones. Se dan cuenta que aquí me queda ms, que es la rapidez, y abajo ¿qué me queda? Abajo ¿qué me queda? M al cubo, n al cuadrado por n al cubo por s. Fíjense que así tienen que hacer por aparte lo que es el análisis de las dimensionales. Se dan cuenta que este se va con este, entonces ahora ¿qué me queda? M por S al cuadrado. Entonces, fíjense pues, y de ahí, perdón, vamos a ver cómo está la cosa, m al cuadrado, entonces se me va m, me queda al cuadrado, y de ahí ¿qué me queda?
Pero abajo no tenemos segundos. Sí, ahí estoy mal. Y M nada más. Me queda M, ¿sí o no? Pues solo M. ¿Por qué solo M? O sea, M al cuadrado. Ok, va. Entonces las dimensionales sería 1 partido M al cuadrado S. Esas serían las dimensionales de eso. Y se dan cuenta que mejor si lo hago por aparte. ¿Ya? Porque si no me puedo confundir. ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, ¿y queda eso o no? Sí, sí, da. Bueno, y ahora, ahí nos vamos a quedar, jóvenes, porque ya nos pasamos del tiempo límite. Entonces, nos vemos la otra semana. Hasta aquí va a entrar en el examen corto de la próxima semana. Ahí se acuerdan que a las 20 horas normalmente lo mando 1 o 2 minutos antes y les envío el examen. ¿Ok? Solo voy a enviar a los que tenga en lo que es los que llenaron el listado. Los que no han llenado el listado, pues no les envío nada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un feliz fin de semana, un abrazo y se cuidan. Disculpe, yo tenía una duda. ¿Sí? Como van a venir dos problemas, ¿cuántos decimales quieren? Porque hay que poner. Normalmente son 2 decimales. Ah, sí. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos, ahí esperan a las 8 el examen, jóvenes, de los que se han apuntado. Ahorita voy a revisar a ver si se apuntó algún otro y lo agrego. Entonces que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el día lunes. Que Dios los bendiga. Chao. Gracias. Un abrazo. Feliz tarde.